Netanyahu envía una delegación para retomar las negociaciones de paz con Hamás, que pide la retirada de las tropas israelíes de la Franja de Gaza, mientras aumentan las tensiones entre el ejército de Israel y Hezbolá. Y los británicos acuden a las urnas en una jornada de elecciones generales en que se espera una amplia victoria laborista después de 14 años de gobierno conservador. Está en duda si el actual primer ministro Rishi Sunak mantendrá su escaño. Y el presidente Vladimir Putin estima que no se dan las condiciones que Rusia quiere para plantear un alto el fuego con Ucrania, mientras celebra que el candidato estadounidense Donald Trump quiera acabar con la guerra. Buenos días y bienvenidos a las noticias de France 24 en español. Soy Rosa Pérez Masdeu y es para mí un gusto acompañarlos. Iniciamos estas noticias en Israel porque el primer ministro Benjamin Netanyahu mandó una nueva delegación para retomar las conversaciones de alto el fuego con Hamás. Según reporta Al Jazeera, el mandatario insistió a los negociadores que no pondrá fin a la ofensiva hasta acabar con Hamás. Sin embargo, la organización palestina pide la retirada de las tropas israelíes del enclave como parte de cualquier acuerdo. Este ha sido el principal punto irreconciliable entre las partes desde hace meses. Y en Israel la presión aumenta en las calles y también a nivel político para que el gabinete logre definitivamente un pacto para el regreso de los rehenes. Israel está revisando la última respuesta de Hamás al marco de liberación de rehenes que se recibió ayer. Para ser claros, cualquier progreso será de acuerdo con los principios establecidos en la propuesta israelí, que ha sido apoyada por el presidente estadounidense Biden y otros países mediadores, además de Estados Unidos, Qatar y Egipto. Y como decíamos, en otro frente de esta guerra aumenta la confrontación en la frontera entre Israel y Líbano. En las últimas horas, Hezbolá lanzó una nueva ola de ataques con cerca de 200 cohetes contra posiciones militares israelíes en el norte del país. Una represalia al asesinato de un comandante de la milicia libanesa en un bombardeo israelí. El informe es de Samuel Salgado Castro. El humo se eleva desde el techo de este centro comercial en el norte de Israel. Hezbolá lanzó 200 cohetes y decenas de drones desde el Líbano hacia territorio israelí. Aunque el servicio de ambulancias afirmó que no se registraron víctimas, el ejército confirmó que algunos de los drones provocaron incendios. El portavoz del gobierno de Benjamin Netanyahu escaló la tensión con Hezbolá y el Líbano luego de los ataques. El Estado de Líbano y el ejército terrorista de Hezbolá, bajo la dirección de Irán, tienen toda la responsabilidad por este deterioro de la seguridad en el norte, en violación de las resoluciones 1559 y 1501 del Consejo de Seguridad de la ONU. Hezbolá justificó los ataques, afirma que apunta a objetivos militares. Y en represalia al asesinato de Mohamed Nasser, un alto comandante del grupo islamista. La respuesta al asesinato del querido líder Haj Abu Neme y del querido hermano mártir Mohamed Kashab comenzó ayer por la noche rápidamente. La serie de respuestas continúa en sucesión y seguirá apuntando a nuevos sitios que el enemigo no imagina que serían atacados. Los recientes ataques israelíes en el Líbano han acabado con la vida de más de 300 combatientes de Hezbolá y casi 100 civiles. Desde que empezó la guerra en Gaza tras los ataques de Hamás del 7 de octubre, el temor a un conflicto directo entre Israel y el Líbano se ha vuelto cada vez más real, hasta el punto de que Estados Unidos, principal aliado de Israel, ha tratado de mediar y calmar los ánimos. Cambiamos de información y vamos ahora a Francia, donde ya solo quedan 3 días para la segunda vuelta de las elecciones legislativas en el país. Y a pesar de consolidarse como primera fuerza, una reciente encuesta revela que la agrupación nacional de extrema derecha no lograría los 289 escaños necesarios para obtener la mayoría absoluta en la Asamblea Nacional e imponer así a su líder, Jordan Bardella, como primer ministro. Desde París, nuestra periodista Erika Olavarría nos amplía la información. Por primera vez un sondeo Toluna Harris para la televisión M6 y la radio RTL da una distribución de escaños en el Parlamento tras la segunda vuelta de las legislativas que deja a la extrema derecha
sin posibilidades prácticamente de obtener la mayoría absoluta que quiere Jordan Bardella para ser primer ministro. Según ese sondeo, el Partido Agrupación Nacional estaría obteniendo entre 190 a 220 escaños. La izquierda y el Nuevo Frente Popular obtendría entre 159 y 183 asientos y la mayoría presidencial entre 110 y 135 escaños. Recordemos que la mayoría de la Asamblea Nacional Francesa es de 289 escaños y sin ella, sin esa mayoría absoluta, Jordan Bardella ha dicho que no quiere ser primer ministro de Francia. ¿A qué se debe este cambio? Básicamente a la renuncia que hicieron varios candidatos de la izquierda y del oficialismo en ese bloque republicano. Recordemos que tras la primera vuelta había cerca de 300 triangulares, pues 130 candidatos de la izquierda se bajaron en favor de los oficialistas y lo mismo hicieron cerca de 80 macronistas en favor de la izquierda. Sin embargo, en la mayoría presidencial sigue habiendo voces disidentes a esta unión con la izquierda, sobre todo cuando el otro candidato era de la Francia insumisa de la izquierda radical. Lo dijo tras la primera vuelta Bruno Le Maire y hace algunas horas lo reiteró el ministro del Interior, Darmanin. Se trata la mayoría de las veces de ministros que venían de la derecha y que se integraron al macronismo. Lo cierto es que también en las últimas horas, en vista de este contexto, ha comenzado a circular la idea de un gobierno de gran coalición entre el oficialismo y la izquierda. No se ponen algunos líderes ni de la mayoría presidencial ni de la izquierda. Sin embargo, la Francia insumisa ha sido categórica en que ella quiere gobernar con su programa de gobierno. Pasamos al Reino Unido, donde precisamente avanza la jornada electoral en la que se espera un triunfo histórico del Partido Laborista, liderado por Keir Starmer, después de 14 años de sucesivos gobiernos conservadores, pasando por el Brexit. Y ante la esperada caída del oficialismo, es incierto además si el actual primer ministro, Rishi Sunak, va a lograr mantener su escaño en la Cámara de los Comunes. Y es que recordemos que en una monarquía parlamentaria como la británica, los ciudadanos eligen la configuración del Parlamento y el líder del partido que consigue la mayoría es nombrado entonces primer ministro. Ahora, para ampliar, conectamos con Luisa Pulido en Londres. Luisa, bienvenida nuevamente a France 24. Le pregunto cómo avanza esta jornada electoral. Con normalidad, sin contratiempos, avanza tranquilamente los líderes de los partidos, como lo mencionabas, el primer ministro Rishi Sunak y el jefe de la oposición, Keir Starmer, han liderado esta mañana las votaciones en diferentes regiones. El primer ministro lo hizo en su constituency, en su zona, en el norte de Inglaterra, y el Keir Starmer, el jefe de la oposición, lo hizo en Londres. Es una jornada tranquila. Hemos visto, como siempre, en estas elecciones, cada elección general, vemos fotos de perros, un ambiente muy familiar, así que con tranquilidad, pero en esta oportunidad, en estas elecciones generales del 2024, por primera vez en la historia, los británicos deben presentar alguna prueba de su identidad para poder votar. Puede ser el pasaporte, puede ser el carnet de conducción, porque recordemos que en este país no hay un documento de identidad como tal, pero es la primera vez que se está exigiendo. También han expresado algunas personas la preocupación por la posibilidad de que los votos por correo, especialmente los del exterior, puedan retrasar el conteo de votos. Además de estas situaciones, todo avanza con normalidad. Las urnas cerrarán a las 10 de la noche, hora local. A las 10:01 se conocerán los primeros resultados de las boca de urna, que nos indicará hacia dónde pueden ir los resultados. Esta noche será una jornada muy larga. Aquí en France 24 les estaremos entregando todos los detalles de esta, la que se puede ser una jornada histórica, con el posible regreso del laborismo tras 14 años de estar en la sombra.
Luisa, pues muchísimas gracias y como bien ha dicho usted, aquí en France 24 contamos con sus reportes para esta programación especial 10 de la noche, hora de Londres, 4 de la tarde, hora de Bogotá, Quito y Lima, que presentará nuestro compañero Andrés Mesa Muñoz. Nosotros, mientras tanto, cambiamos de información porque el presidente ruso Vladimir Putin aseguró que toma en serio las palabras del candidato republicano estadounidense Donald Trump cuando señala que acabaría rápidamente la guerra en Ucrania, aunque no sepa con exactitud cuáles serían sus planes. Mientras que declaró que Moscú no contempla un acuerdo de alto el fuego con Kiev, a no ser que los detalles del trato sean irreversibles. Recordemos que el mes pasado el mandatario ruso insistió en que pondría fin a la invasión si Ucrania abandona sus aspiraciones de entrar en la OTAN. Simplemente no podemos declarar un alto el fuego ahora con la esperanza de que la otra parte tome medidas positivas. Esto es lo primero. En segundo lugar, no podemos permitir que el enemigo aproveche este alto el fuego para mejorar su posición, rearmarse, reforzar su ejército mediante la movilización forzosa y estar preparado para continuar el conflicto armado. Tenemos que asegurarnos que la otra parte acepte tomar medidas irreversibles y aceptables para la Federación Rusa y, por lo tanto, un alto el fuego sin llegar a este acuerdo es imposible. Precisamente en Estados Unidos, el presidente Joe Biden insiste en permanecer en la carrera hacia la reelección, esto a pesar del estallido de críticas por su pérdida de facultades aparentemente vinculada a su avanzada edad. Después de que la Casa Blanca desmintiera una información del New York Times, recordemos que aseguraba que el mandatario sopesa la idea de abandonar la campaña, Jesús Ayahur nos cuenta más sobre los planes de Biden en el siguiente informe. Biden lucha por retener apoyos. Ante las voces que piden que se retire de la campaña por la reelección, el presidente estadounidense Joe Biden ofreció este miércoles una entrevista en la que reconoció que no estuvo en su mejor forma durante el debate con el aspirante republicano Donald Trump. El presidente atribuyó su actuación plagada de silencios y titubeos a la fatiga por sus 2 recientes viajes consecutivos a Europa. Tuve una mala noche y el hecho es que, ya sabes, metí la pata. Cometí un error, pero esos son 90 minutos en el escenario. Mira lo que he hecho en 3 años y medio. Biden se reunió el miércoles con más de 20 gobernadores de su partido, en persona y de manera virtual. Varios afirmaron que sostuvieron una conversación sincera con el mandatario y le ratificaron su apoyo. En noviembre tenemos una elección clara. El presidente fue muy claro al decir que está en esto para ganar y el presidente va a hacerlo. El presidente es nuestro candidato. El presidente es el líder de nuestro partido. Estoy aquí para decirles hoy que el presidente Joe Biden está en esto para ganar y todos nosotros le hemos prometido nuestro apoyo porque lo que está en juego no podría ser mayor. Los demócratas temen no solo una derrota ante Trump, sino también perder el control de ambas cámaras del Congreso ante un aspirante republicano que ya prometió venganza contra sus adversarios. Este miércoles, un segundo legislador demócrata pidió al presidente que abandone la campaña. El representante Raúl Grijalva, por el estado de Arizona, declaró al diario The New York Times que aunque respalda a Biden, la responsabilidad le obliga a salir de la carrera presidencial. Y los bolivianos van a poder usar criptomonedas. El presidente Luis Arce anunció el miércoles el levantamiento de la prohibición para su uso vigente desde 2020. Una manera de luchar contra la falta de dólares, según argumentó el mandatario. Bolivia levantó la prohibición para el uso de criptomonedas. Así lo confirmó el miércoles el presidente Luis Arce. Las criptodivisas estaban prohibidas desde 2020, pero el mandatario ahora ve en ellas un recurso para luchar contra la escasez de dólares. Estamos pudiendo difundir a los diferentes medios de comunicación qué es el uso de las criptomonedas aquí en nuestro país, que en realidad es un tema ya pues mundial, ¿no? Todo el mundo está utilizando ese tipo de pagos. ¿Por qué? Porque ya en realidad es una estrategia internacional de ya no usar el dólar. La falta de divisas alimenta la crisis económica, entre ellos debido a la baja de sus exportaciones de gas, responsables del boom económico que disfrutó el país entre 2000 y 2010. En una nación cada vez más dependiente de la divisa, necesaria para la compra de recursos como el petróleo, los dólares no llegan, como tampoco lo hace la gasolina, y las filas se extienden frente a las estaciones de servicio. La escasez de dólares y su consecuente aumento de precio afecta a toda clase de productos básicos.
el dólar está muy alto, y es verdad, y eso afecta a todos. ¿Por qué? Porque con el dólar compran para el animal alimento. El alimento traen con dólar la soya. Entonces se incrementa igualmente la carne, pues. A la crisis económica se le suma la política, con un intento de golpe de Estado el pasado 26 de junio que denunció el presidente Luis Arce, aunque los detractores del mandatario lo ven como una cortina de humo más para esconder los problemas en las cuentas de la nación andina. Llegamos así al final de esta edición, pero sigan con más información en France 24 y france24.com.